¿Qué tal? Los saludo con afecto desde la Ciudad de México. Los invito a compartir una cápsula más de la serie Jurisprudencia 21. Acompáñenme. Le doy la bienvenida nuevamente a este espacio de reflexión y análisis jurídico. Vamos a hablar el día de hoy del divorcio incausado. Vamos a ver qué es el divorcio incausado. Vamos a ver algo de su regulación y le voy a explicar cuáles son los requisitos que tiene que cubrir para iniciar un juicio de divorcio de forma adecuada. Antes de ello, acompáñeme a hacer una breve revisión acerca de la regulación del divorcio en México. En nuestro país, el matrimonio siempre estuvo regulado por la Iglesia en su carácter de sacramento, imponiéndole a los cónyuges una unión indisoluble. Es en la época de la Reforma, casi 50 años después de la independencia de México, cuando en las leyes de reforma se regula el estado civil de las personas, entre ellas el matrimonio. Y así surgió el matrimonio civil en México, considerado por aquella ley como un contrato, no como una sociedad, como ahora se considera, sino como un contrato. Sin embargo, y a pesar de haberse considerado como un contrato y de considerarse matrimonio civil y no religioso, en la moral de la época persistió la idea de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Tanto en el ámbito religioso como en el civil, el matrimonio era para toda la vida. Es en la época de la Revolución Mexicana, en el año de 1914, durante el gobierno de Venustiano Carranza, que el Estado mexicano se pronuncia por primera vez respecto de la figura jurídica del divorcio, promulgándose en ese año, 1914, la ley del divorcio vincular, que facultaba a los ciudadanos no solamente a divorciarse, sino a contraer de manera legítima otro matrimonio. El ingeniero Félix F. Pallavicini fue el primer ciudadano mexicano en divorciarse legalmente de su esposa. La sentencia la obtuvo el día 2 de octubre de 1915. Fue un juicio promovido ante el Juzgado Quinto Civil del Distrito Federal. Y así pasó el año de 1915 y el año de 1916, y una vez promulgada la Constitución de 1917, surge la llamada Ley de Relaciones Familiares, que en su capítulo sexto y de manera muy escueta se refería al divorcio como la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Cuando hace su aparición el Código Civil de 1928, vigente a partir del año de 1932, incorpora los conceptos contenidos en la Ley de Relaciones Familiares y así queda legislado en el Código Civil la figura del divorcio y de las causales que daban origen y fundamentación al juicio formal a través del cual se solicitaba la disolución del vínculo matrimonial, modelo que paulatinamente fue adoptado por los demás estados de la República. Hasta aquí una breve semblanza histórica. Antes de explicarle la regulación actual y los requisitos para iniciar un procedimiento de divorcio incausado, quiero comentarle acerca de algunos anuncios que aparecen en las bardas y que se reparten en volantes donde se ofrece un servicio llamado Divorcio Express. Déjeme decirle que en sentido estricto, el llamado Divorcio Express no existe. No hay una figura legal en la legislación civil denominada Divorcio Express. Ese término surgió en el año 2008
para diferenciar el procedimiento que surgió a raíz de las modificaciones que el legislador hizo en el artículo 267 del Código Civil, y que en todo caso se refiere solamente a la disolución del vínculo matrimonial, que es una etapa del juicio de divorcio, y no a la totalidad de procedimientos que implica este juicio. Ahora le voy a explicar qué es el divorcio incausado. Antes de las reformas referidas del año 2008, existía en la legislación 3 tipos de divorcio. El divorcio administrativo ante el juez del registro civil, que aún está vigente, en el que se requiere que los esposos sean mayores de edad, que tengan más de un año de casados, sin hijos vivos o concebidos, y que de común acuerdo hayan liquidado previamente la sociedad conyugal si bajo ese régimen se casaron. Segundo, el divorcio denominado voluntario o de mutuo consentimiento, que procedía cuando, sea cual fuere la edad de los cónyuges y habiendo procreado hijos, estaban de acuerdo en disolver el vínculo conyugal, para lo cual celebraban un convenio que sometían a la aprobación del juez de primera instancia para regular las relaciones jurídicas que persisten aún después de disuelto el vínculo matrimonial. Y tercero, el divorcio contencioso o necesario, que podía demandarse por uno de los cónyuges cuando el otro había incurrido en alguno de los supuestos enunciados en el entonces artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal y que se consideraban como causales de divorcio. El día 3 de octubre del año 2008, mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se modificó el texto del artículo 267 del Código Civil, eliminando las 21 causales de divorcio, de las cuales había que probar al menos una para obtener la correspondiente sentencia de divorcio. Con ello dejó de existir el divorcio necesario y se instituyó el divorcio sin expresión de causa o divorcio incausado, para el cual basta con la simple solicitud de alguno de los cónyuges de no querer continuar con el vínculo matrimonial para que éste sea declarado disuelto por el juez de lo familiar. Entre muchas consideraciones que se hicieron para esta modificación al sistema jurídico del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el legislador consideró que los juicios de divorcio implicaban un gran desgaste emocional para las partes, que en muchas de las ocasiones trascendía el resto de la familia, a los hijos, a los padres, a los hermanos, generando así una lesión importante en el tejido social y un gran desgaste económico para las partes, además de una gran carga de trabajo para los juzgados de lo familiar, en razón de que en muchas de las ocasiones los juicios se prolongaban demasiado al tener que probar de manera fehaciente alguna de las causales de divorcio que establecía la ley. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que pedir causales de divorcio atenta contra el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad. Bien, ahora si me lo permite le voy a explicar qué requisitos necesita para iniciar un procedimiento de divorcio incausado. Primero, buscar la ayuda de un profesional del derecho que le cuide adecuadamente todas las etapas del procedimiento, ya que este tiene delicadas implicaciones legales, sobre todo las inherentes al aseguramiento de los derechos de los hijos menores de edad en materia de alimentos, educación y salud, entre otros. Segundo, tramitar copias certificadas de acta de matrimonio y de nacimiento de los hijos menores de edad y de los hijos mayores de 18 años que estén cursando estudios, para garantizarles los alimentos, educación y salud, entre otros derechos. Tercero,
iniciar el procedimiento de divorcio incausado en el tribunal que le corresponde al último domicilio conyugal. Esto es muy importante. Y cuarto, tener ubicada la dirección correcta de la persona a la que se le va a demandar, ya que si no es posible practicar un emplazamiento a juicio adecuado, el juicio no va a prosperar, al no poder otorgar al demandado la garantía de audiencia a la que tiene derecho. Sabemos que cada caso es diferente y en su caso en particular, su abogado le solicitará estos u otros documentos que para casos más en concreto necesite para su procedimiento jurídico de divorcio. Quiero comentarle que en Jurisprudencia 21 ofrecemos, además de los servicios jurídicos, acompañamiento terapéutico de corte humanista proporcionado por profesionales en el área de psicología para que los divorciantes se traten en relación a las consecuencias emocionales que implica un proceso de divorcio. Al final de esta cápsula aparecerá un correo electrónico y un número de WhatsApp por si alguien está interesado en esta opción y desea agendar una cita. Así hemos hecho una revisión breve de lo que es el divorcio incausado. Aún hoy en día, a 10 años de que se verificaron las reformas en el Código Civil del Distrito Federal y las correspondientes en diversos códigos civiles de los estados de la República donde se permite el divorcio incausado, hay quienes califican a esta figura de un fracaso y otros la consideramos un gran acierto del legislador y un éxito para la impartición de justicia en materia de derecho familiar. Siempre habrá criterios encontrados al respecto. Así como en 1914 hubo quien verdaderamente se escandalizó por la aparición del divorcio en la legislación mexicana, en el año 2008 hubo quien se inconformó por la aparición del divorcio incausado. Lo cierto es que el pensamiento humano siempre está en constante evolución y la diversidad de ideas es lo que hace progresar a la sociedad y a la ciencia, en este caso, a la ciencia jurídica. Hasta aquí este tema que, como siempre le menciono, queda para el análisis y la reflexión. En tanto volvemos a encontrar con otro tema jurídico en una cápsula más de la serie Jurisprudencia 21. Hasta pronto.